Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y a continuación te presentamos las actividades de la semana. No te la pierdas y disfruta de esta gran bendición. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Por qué no te pones sobre tus pies ahí en tu casa y te unes con nosotros a adorar a nuestro Señor y rendirle toda adoración a Él? Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien te tenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Hey, lo siento resonando como un eco.
como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Por la
ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Aleluya. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros para que juntos adoremos al Señor. Soy Altagracia Tavares, estudiante de la Escuela de Teología, y hoy me corresponde el inmenso privilegio de compartir la palabra de Dios. Basada en los capítulos 22 y 23 de Hechos, he titulado esta reflexión como Partícipes de su gracia. Y la misma recoge algunos aspectos de la historia de Pablo antes y después de conocer a Jesucristo. Y para comenzar, quiero que me acompañen y leamos juntos los versos 14 al 16 del capítulo 22 de Hechos. Y dice: Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Al final del capítulo 21 de Hechos, y al que inevitablemente debemos hacer referencia para comprender el contexto que se da en los capítulos 22 y 23, vemos que Pablo es embestido por un sinnúmero de acusaciones. La multitud no se detuvo a preguntar ni a validar si era cierto lo que se decía de Pablo. Los soldados romanos llegaron justo a tiempo para salvarle la vida a Pablo. Y allí es que Pablo puede tener la oportunidad de explicar quién era él y qué estaba pasando de manera directa. Aquí podemos resaltar que Pablo era ciudadano romano, por eso los romanos pudieron salvaguardarle la vida porque los ciudadanos romanos, tenían privilegios. Pero ya adentrándonos al capítulo 22, apreciamos el discurso de Pablo, el mismo en su defensa, basado en toda su experiencia. Eso lo vemos en los versos 1 al 3 del capítulo 22 y dice: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. De entrada vemos que Pablo no solo se identifica, sino que él aclara que también conocía la ley de Dios, pues la estudió con Gamaliel, a quienes todos respetaban y admiraban. También no solo aclaró que él conocía la ley, él también precisó que él la cumplía. Es bueno que repasemos que Gamaliel era miembro del Sanedrín, fariseo, doctor de la ley, de gran prestigio entre los judíos. Pero no solo eso es parte importante de quién era Gamaliel. Yo creo que lo más importante de quién era Gamaliel en la vida de Pablo es que le dio un consejo, y fue el de no perseguir a los apóstoles, porque le dijo que si la obra que ellos habían emprendido era humana, iba a desaparecer. En tanto que si venía de Dios,
La oposición que viniera de cualquier lado, aunque no hubiera sido de Pablo, iba a ser en vano. Gamaliel había sido el maestro de Pablo, que estudió la ley bajo su dirección. Pablo no desperdició la ocasión para explicar por qué cambió de opinión con respecto a Jesús y sus seguidores. Esta fue una excelente oportunidad para dar su testimonio público en Jerusalén. Les contó a todos lo que sucedió en su encuentro estando en Damasco. Les dio su testimonio de cómo llegó a convencerse de que Jesús era el Mesías. No fue que Pablo oyó, no fue que Pablo escuchó o que Pablo le dijeron. Pablo estaba presentando una historia que él vivió, una experiencia que en carne propia él experimentó. Y el testimonio más grande que podemos dar es cuando recibimos al Señor y recibimos de Él salvación, así como aprendimos en el sermón del domingo pasado. El milagro más grande de nuestras vidas es la salvación, así como Pablo la recibió de parte de Jesús. Desde ese momento, su vida cambió y el Señor lo llamó precisamente para eso, para que diera testimonio de Él. En Hechos 22, 17 al 20, se hace referencia de Esteban, el primer mártir, el primer cristiano que fue mártir. Y todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, que Pablo estuvo presente cuando Esteban fue apedreado y muerto. Pero ese Pablo ya era diferente, había cambiado, estaba totalmente transformado. Hasta este punto, la multitud estaba absorta escuchando el testimonio de aquel hombre transformado totalmente. Pero cuando mencionó su llamado a los gentiles, la multitud reaccionó. Porque al hablar de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, siempre ha sido un tema difícil de procesar para los judíos. Les cuesta verlo de manera normal e incluso aceptarlo. Sin embargo, no debía ser así porque siempre fue parte del plan de Dios desde el principio. Cuando el Señor llamó a los patriarcas para formar la nación de Israel, Él contempló la eventual invitación a todas las naciones de la tierra, es decir, nadie está excluido. Y vemos en Génesis 12, 1 al 3, que dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Evidentemente el Señor contempló esta invitación para ti y para mí, para que todos fuéramos parte de su pueblo. El Señor confirmó esta promesa en Isaac, en Jacob y en todos los hijos de Israel. Eso lo vemos a lo largo de todo el capítulo de Génesis, capítulo 22, 26, 28, que luego ustedes pueden documentarse y verlo más adelante. Dios primero iba a formar un pueblo, Israel, a través del cual vendría la simiente que es Cristo, para traer salvación a todos. Luego abriría esta bendición a todas las naciones del mundo. Y este es el proceso que vemos suceder en Hechos. Pablo lo explica claramente en su carta a los Gálatas, eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3. Pero volviendo a la defensa de Pablo, a la defensa que él presentó de sí mismo, a los romanos no les gustaban los alborotos y castigaban a cualquiera que los provocara. Por eso se dispusieron a azotar a Pablo. Pero en esta ocasión Pablo se identificó como ciudadano romano, lo cual cambiaría totalmente el castigo. Como le mencioné al principio, todo ciudadano romano tenía privilegios y un trato preferencial. Es decir, que al ser ciudadano romano estaba exento de algunas cosas, en este caso del castigo. El tribuno romano llamado Claudio no sabía qué hacer con Pablo. Por un lado, él sabía que los ciudadanos romanos tenían derechos especiales en todas las provincias que ocupaba el Imperio Romano. Teniendo Pablo ciudadanía romana, él debía darle un trato preferencial. Por otro lado, tenía una gran multitud de judíos que estaban esperando que castigaran a Pablo, a quien consideraban un traidor. En este caso, el asunto mezclaba dos
aristas muy incómodas de la época: el tema religioso y el tema político. Esos dos temas siempre causaban diferencias en la época. Pero el tribuno sabía poco o nada de los asuntos judíos. Y para resolver ese problema, el tribuno decidió llamar a los líderes religiosos de los judíos de esa época, y Pablo fue llevado al concilio. Pablo sabía que él no había hecho nada malo o nada incorrecto ante los ojos de Dios, pero los líderes religiosos no pensaban lo mismo. Eso lo vemos en el capítulo 23, verso 2, cuando el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él a que le golpearan la boca. ¡Wow! Una bofetada en tu cara, solo de imaginármelo, las sensaciones son muy incómodas. Y Pablo se vio con esa situación, pero la pregunta es, ¿qué le molestó al sumo sacerdote por lo que Pablo dijo? Y yo intuyo y concluyo de manera muy personal que es probable que el sumo sacerdote Ananías se ofendió al oír que Pablo dijo estas cosas, al decir que vivía como manda Dios, y tal vez lo tomó como un insulto personal o no sé, y por eso mandó a bofetear. Es una conclusión muy personal. Pero evidentemente Pablo no reaccionó bien ante la bofetada que recibió. Primero porque él sabía que no la merecía, o él entendía que no la merecía, y seguramente lo tomó por sorpresa. Lo que Pablo no sabía era que él estaba respondiendo al sumo sacerdote, pero Pablo, de manera humilde, inmediatamente trata de resarcir y se retracta de la manera en la que él se expresó, porque él dijo: nunca maldeciría a un príncipe del pueblo de Dios. O sea, él reconocía y le tenía respeto al sumo sacerdote y no desperdició la oportunidad para reiterar que él, además de cumplir la ley, respetaba a las autoridades de la tierra. Vemos que en este interrogatorio todo había comenzado mal, definitivamente. Y Pablo sabía que de antemano no iban a ser justos con él en el juicio. Entonces, de manera muy hábil e inteligente, creó un distractor. Él sabía que con solo mencionar la palabra resurrección iba a crear una controversia, y de hecho la creó. En el verso 7 del capítulo 33 vemos esa controversia porque el concilio estaba dividido sobre algunos temas, y uno de esos temas era la resurrección. Algunos creían en ella, otros no. Se creó una disensión fuerte, y ya en ese momento Pablo no era el tema principal. El tema principal era la resurrección. Y gracias a eso, porque fue la voluntad del Señor, al final el Sanedrín no juzgó a Pablo. Y evidentemente el Señor tenía planes con Pablo. Planes claros que él quería cumplir en un tiempo determinado, pero había cosas que Pablo debía vivir y experimentar para que su propósito fuera completado. Salió ileso de la confrontación en el Sanedrín, pero aún así Pablo no quedó exento de algunos ataques, porque aunque el enemigo se proponga destruir a un hijo de Dios, no puede hacerle daño si no es la voluntad de Dios. Y de esto escribió el rey David en uno de sus salmos, en el Salmo 64, versos 1 al 10, donde él pide auxilio a Dios, donde él dice que lo guarde del temor, que hay gente que afila su lengua como espada para herirlo, para lastimarlo, pero él va al oportuno socorro. Él levanta su voz delante de Dios para que Dios lo escuche y lo guarde. Así yo te digo en esta noche. Si tú estás en una situación en la que te sientes acorralado, que crees que hay opresión espiritual, cosas que te quieran lastimar, ora al Señor, pídele al Señor. Todo tiempo es bueno para orar. Cualquier momento que tú entiendas y creas, ora al Señor y Él te va a escuchar para que recibas el milagro que tú necesitas.
necesitas, así como aprendimos en el sermón del domingo. Cualquier momento es bueno para orar. Y a pesar de la travesía que Pablo vivió, él continuó la ruta que Dios le había trazado. No podemos detenernos. A pesar de que nos encontremos con dificultades y con cosas que nos lastimen y nos limiten, no podemos detenernos. Como iglesia no podemos quedarnos quietos, la iglesia no se detiene. Como cuerpo de Jesucristo debemos seguir avanzando hacia la meta para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así yo te digo que si en este momento de tu vida tú estás pasando por alguna dificultad, es bueno que te preguntes, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Ahí donde estás, pregúntate, Señor, con esto que estoy pasando, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres hacer conmigo o a través de mí por medio de esta situación? Y el Señor te dará las respuestas que tú necesitas. Tal vez tú y yo no hemos sido juzgados como fue Pablo, ni hemos tenido que enfrentarnos a una multitud que quiere acabar con nosotros, pero sí, es seguro que hay situaciones y eventos en nuestras vidas que nos ponen en la misma situación en la que tuvo Pablo. Pero no podemos olvidar que Dios siempre tiene un plan y Él mismo se cumplirá por encima de todo, porque Dios es fiel. El plan de Dios con Pablo era que él fuera a Roma. Para que se cumpliera, el Señor movió cada pieza para que todo ocurriera en el momento preciso. En Pablo vemos la gracia de Dios con el peor de los pecadores. Cuando observamos el pasado de Pablo, tenemos la esperanza y la certeza de que Dios lo puede hacer conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Dios no lo limita el tiempo ni el espacio. Antes de convertirse, el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento fue un hombre despreciable, un hombre que era el que ocupaba el primer lugar para perseguir a las personas que seguían a Jesucristo y perseguir al mismo Jesucristo, hasta que se encontró con Jesucristo, porque ahí cambió todo. Pasó de ser perseguidor a ser seguidor de Cristo, porque Dios le cambia la historia. Dios te cambia la historia. Dios cambió mi historia. Tú eras antes y después de aceptar a Jesucristo. Todos, una vez nos encontramos con Jesucristo, nuestra vida se parte en dos. Un antes que solamente debe servir para mostrar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y un después para corroborar y para que las personas crean y otros entiendan que en Jesucristo está la verdad y es el único camino. Su pasado no avergonzaba a Pablo. Su corazón estaba libre de condenación y cuando él escribió la carta a los romanos, en su capítulo 8, verso 1, él lo dice claramente, no hay condenación. Debes entender que una vez Jesucristo hace de ti una nueva persona, no hay condenación para ti. El pecado, el pasado quedó atrás y nada de eso tiene participación más que para un testimonio, no para avergonzarte, no para disminuirte, sino para mostrar la grandeza de Dios en tu vida. La vida de Pablo nos muestra que Dios nos prepara incluso antes de la conversión. Pablo, antes de conocer a Jesucristo, fue instruido y preparado por Gamaliel. Tal vez en este momento de tu vida tú estás siendo preparado e instruido y tú no lo sabes, pero tal vez es posible que tú lo sepas. Y es momento de que tú despiertes y atiendas a ese llamado. El Señor nos prepara para darnos un lugar de honra. ¿Y sabes para qué? Para hacernos partícipe de su gracia. Tú eres partícipe de su gracia desde ya. Asume ese llamado. Atiende a la voz del Señor. Y así como Pablo, recibe esa transformación que el Padre quiere hacer contigo. El Señor nos hace parte de su reino, parte de su familia, para entregarnos la misión del Evangelio, para que seamos sal y luz, en donde quiera que vayamos y estemos. Hemos sido invitados
a ser parte de la honrosa tarea de ser embajadores del reino de Dios. Dios te bendiga. Quiero que oremos y ahí donde estés, pídele al Señor que te toque, pídele al Señor que te ayude a entender que este llamado es para ti. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que hemos conversado, que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque tu gracia es suficiente en nuestras vidas. Gracias porque el llamado es para todos. Gracias porque tú no haces excepción de personas. Gracias, Señor, porque tú no dejaste a nadie fuera de esta invitación para que seamos parte de tu reino. Tú esta invitación la has hecho a todos para que seamos partícipes de tu gracia, de ese regalo inmerecido, de ese don inmerecido que hemos tenido por parte del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, solamente queremos darte gracias. Y toca nuestros corazones y ayúdanos a honrarte y a aceptar el llamado así como Pablo para ser testimonios a otros de lo que tú eres y de lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga una vez más. Aquí te vamos a dejar nuestro contacto, nuestro WhatsApp. Si necesitas oración, si necesitas ser parte, conocernos, si quieres incluirte a un grupo pequeño donde compartimos la palabra de Dios cada semana, eres bienvenido. Solamente tienes que escribirnos y con gusto atenderemos a tu petición. Nosotros somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Y exactamente como dice nuestro nombre, nuestras puertas están abiertas para ti, para que seas parte de nosotros y nos conozcas y te acerques. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla, para que aún en la distancia puedas ser parte y conocernos. Tenemos 2 servicios los domingos, uno a las 9 de la mañana, el primero, y el segundo inicia a las 11 de la mañana. Estás invitado en el horario que más te convenga, puedes invitar a tus familiares. Tú estás invitado, ya eres parte, así que solamente te esperamos. Dios te bendiga.